Ahí estuvimos, en Las Cosas Viejas Pasaron, como sabéis, ahí tenemos 6 puntos, ya hemos dado algunos de ellos. Hablábamos de una creación perfecta. Nilsson, hola, ¿cómo está, amado? Estaba tiempo sin verte. Una creación perfecta, una imagen divina y una naturaleza recta, una creación dañada. Ahí estuvimos viendo lo que éramos antes del pecado, lo que pasó después del pecado. Para poder entender que las cosas viejas pasaron, tenemos que saber qué son esas viejas cosas que pasaron, qué fue lo que tuvimos, lo que perdimos y qué es lo que nos ha sido restaurado en Cristo Jesús. Ahí estuvimos viendo también una imagen borrada, una naturaleza malograda, y la semana pasada estuvimos viendo una creación. Y hoy vamos a ver el 6º punto, que reza así o se llama así: la imagen recuperada. Di conmigo, la imagen recuperada. Vamos a ver el punto 6 y también vamos a ver el punto 7. Creo que hoy vamos a poder terminar. Voy a ponerme el cronómetro porque no me quiero ir muy largo. No pasa nada si tenemos que acabar la semana que viene. La imagen recuperada. La imagen de Dios restaurada en el hombre es la imagen que recibimos todos aquellos que hemos nacido de nuevo en la segunda creación. ¿Os acordáis que la semana pasada estábamos hablando de la segunda creación? Hicimos un paralelismo entre la primera creación, Adán, y la segunda creación, que es obrada a través de la obra de Jesucristo. ¿Os acordáis, verdad? Ese paralelismo. Y qué bonito. Ayer, el otro día, me decía mi hijo Abel, cuando yo dice, wow, papá, es impresionante cómo es la Biblia. Es increíble lo que estabas diciendo, que Dios durmió a Adán para sacar de su costilla a su esposa, y también durmió con la muerte en la cruz a Jesús, y del costado abierto de Jesús nació la iglesia. Todo es, la Biblia no da puntada sin hilo, es todo algo hermoso, ¿verdad? Cuando estudiamos la Biblia. Dice Hebreos capítulo 1, desde aquí, desde este texto vamos a empezar, verso 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Qué hermoso texto este. O sea, fijaos que ahí el escritor de Hebreos dice algo, nos dice que Cristo es el resplandor. ¿Qué es? El resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Por ejemplo, si miramos una bombilla eléctrica, vemos una bombilla eléctrica encendida, vemos que cuando está encendida emite rayos de luz que nos ilumina. Esa es la luz, o sea, esa luz que emana de la bombilla es el resplandor, ¿verdad? De esa bombilla. Y del mismo modo, esa gloria que procede del Padre, esa gloria poderosa, que es sublime y que es imposible de describir, que lo llena todo en todos, esa gloria que emana del Padre es Jesucristo. Amén. Si la luz es el resplandor de la bombilla, digamos que Jesucristo es el resplandor de Dios. Amén. Si Dios hizo al hombre a su imagen y resulta que Cristo es la imagen de Dios, entonces queda claro que la imagen que perdimos en Adán es la imagen que nos es restaurada en Cristo. ¿Entendemos, verdad? La Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por Cristo. Mira el texto, vamos a leerlo. Colosenses 1:15 dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Jesús, por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible,
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Y sigue diciendo ahí hasta el verso 18, del verso 18 en adelante al 20 dice, y todo esto es porque a Dios le agradó que en Cristo habitase toda la plenitud para que por medio de Cristo Él reconciliara consigo todas las cosas. ¿Cuántas? Todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos. Dice, termina diciendo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén, aleluya, ese es nuestro Señor Jesús. El plan eterno de Dios y su propósito es devolvernos la imagen perdida en Adán. Ahora esa imagen ha sido recuperada en Cristo. Aleluya. ¿Cuántos están contentos de eso? Dice Romanos 8:29. Mira lo que dice. Romanos 8:29. ¿No está? ¿Cómo que no está? ¿No? Bueno, pues yo te digo lo que dice. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, que a los que antes conoció, está hablando de nosotros, también nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen. ¿Conforme a la imagen de quién? Del Hijo, para que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Aleluya. Así que en esto consistió la misión redentora y salvadora del Señor Jesucristo. Él vino a devolvernos la imagen, a devolvernos la naturaleza de Dios, a devolvernos la hermosura que teníamos en un principio antes del pecado. Aleluya. Jesucristo restauró la imagen del Padre en mi vida, la restauró en tu vida. Yo la perdí, pero Él me la rescató. Cristo rescató esa imagen que yo perdí, que tú perdiste. Él nos ha devuelto esa imagen. Por eso, tanto tú como yo podemos decir que tenemos la imagen de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Puedes decírselo al que tienes al lado. Tú tienes la imagen de Cristo. Amén. ¿Cuánto lo creéis esto? Dice 2 Corintios 4:4, Cristo es la imagen de Dios y el Evangelio, la luz de su gloria. Ahora, el diablo, ¿qué trata de hacer? El diablo trata de impedir que la luz del Evangelio llegue a los hombres. Pero dice 2 Corintios 4:3 que si el Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. ¿Amén? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, no? Porque aquel que dijo, ¿cómo? ¿Qué has dicho? Que lo repita. Te lo repito. O sea, el diablo trata de impedir que la luz del Evangelio llegue a los hombres. Pero dice 2 Corintios que esa luz no llega a los que se pierden. Para los que se pierden está encubierto, pero para ti y para mí no. ¿Sí o no? Gloria a Dios. ¿Le das un aplauso al Señor por ello? Porque para ti no está encubierto. ¿Por qué? Porque aquel que dijo en la creación, en Génesis, sea la luz. ¿Y qué fue? La luz. Es el mismo que hizo que de las tinieblas resplandeciera la luz en nuestros corazones. Ese es el significado de la Navidad, que Jesús ilumina nuestros corazones y nace en nuestro corazón. Dile al que tienes al lado, Cristo es la luz del mundo. Y dice Juan que en Él está la luz de la vida. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes mejor el término dar a luz? ¿Qué es dar a luz? Traer vida, ¿verdad? Génesis comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba? Desordenada y vacía, y estaba en tinieblas. Porque dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía. Esa palabra movía es revoloteaba. Estaba revoloteando sobre la faz de las aguas, y Dios sea la luz. Y fue la luz. Ahora, ¿quién hemos dicho que es la luz del mundo? Cristo es la luz del mundo y el resplandor de la gloria de Dios. Por ejemplo, llegó un día que Dios... ¿Puedes apagar las luces? Ven aquí, Miguel. Siempre te cojo a ti. Como está en primera fila. No, tráete la silla, siéntate mirándome. Por ejemplo, llegó un día en la vida de Miguel que Dios se acercó a Miguel y Miguel estaba en tinieblas, como tú y como yo.
en cuya vida estaba el diablo haciendo un eclipse. ¿Qué es lo que estaba el diablo haciendo? Un eclipse. Estaba tapando la luz del Creador e impidiendo que dicha luz llegara a Miguel. Por ejemplo, imagínate, Dios, que es luz, estaba tratando de iluminar a Miguel, pero el diablo estaba tratando de hacer un eclipse. La luz estaba, pero el diablo estaba impidiendo que esa luz llegara a Miguel. Hasta que un día el Señor dijo, sea la luz. Y la luz vino a Miguel trayendo salvación y vida eterna. Aleluya. Amén. Así que, amén. Dale un aplauso al Señor. En ese momento Dios, llamándole por su nombre, dijo, Miguel, estás desordenado y vacío, en tinieblas. Pero dijo, Miguel, sea la luz en tu corazón. Dijo, Aarón, sea la luz en tu corazón. Dijo, Ana, sea la luz en tu corazón. Dijo, José, sea la luz en tu corazón. Y todo ese desorden, todo ese vacío y todas esas tinieblas se disiparon. Aleluya, gloria a Dios. Amén. La luz resplandeció en nuestro corazón y en nuestra vida. Así como resplandeció un día en la vida de otros muchos que conocen al Señor. Amén. Entonces resulta que de repente Miguel y todos nosotros dejamos de ser lo que éramos y comenzamos a seguir a Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Esto es algo que a mí me ministra ver todo esto. Porque del mismo modo, fíjate, del mismo modo que la luz resplandeció en la creación natural como resultado del mandamiento de Dios cuando dijo ahí en Génesis sea la luz, igual, del mismo modo, ha resplandecido en la nueva creación que Dios ha realizado en cada uno de sus hijos. Tenemos que entender lo que Dios nos ha dado. Tenemos que comprender lo que Dios nos ha dado y lo que somos ahora en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Adán fracasamos. En Adán estamos en desorden, estamos vacíos, estamos en tinieblas, pero en Cristo triunfamos. Aleluya, tenemos la victoria. En Adán perdimos la imagen, pero en Cristo hemos recuperado la imagen. En Adán somos miserables, pero en Cristo tenemos las incontables riquezas, dice Efesios 3:8, las inescrutables riquezas de la gloria de Dios. Así que en Adán estábamos en tinieblas, en Cristo ahora estamos en luz, la luz de la nueva creación. ¡Qué hermoso es esto! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Así como Dios hizo que de las tinieblas resplandeciera la luz en el universo, de la misma manera resplandeció en nuestro corazón cuando estábamos en oscuridad y en sombra de muerte. Por eso el Señor nos dice a través de Isaías, este texto es maravilloso, todos lo conocéis, Isaías 61:2 dice, levántate, resplandece. Un día vino el Señor a nuestra vida, como he dicho antes, y dijo, Josué, Ruth, Ramón, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. ¿Cuántas tinieblas nos cubrían antes, verdad? Mas sobre ti, te dice el Señor, amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Amén. Déjame decirte que la gloria de Dios ha descendido a tu vida en la faz de Jesucristo. El día que el Espíritu Santo vino a traerte la vida de Dios en el nuevo nacimiento. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Amén. Yo le pido al Señor, Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento para entender la grandísima verdad que representa el haber nacido de nuevo. Porque cuando entendemos esto, cuando entiendes bien el nuevo nacimiento, corres a echarte a los pies del Señor. Y es cuando te dices, oh, ¿qué obra has hecho, Señor? Jesús, gracias. Señor, perdóname porque pensaba que ser cristiano era pertenecer a un club social donde nos juntábamos todos a reírnos un poco, donde teníamos nuestras cosas, donde nos reíamos, donde hacíamos nuestros grupos. Perdóname, Señor, porque creí que ser cristiano era llevar una Biblia debajo del sobaco y decir aleluya y decir gloria a Dios. Pero resulta que el Evangelio nos revela que Dios ha hecho una nueva creación en mí. Es mucho más profundo. Una nueva creación que lleva su imagen y que me hace participar de su naturaleza. ¿Entiendes esto?
Esto es algo que va mucho más allá de juntarte o de socializar, que es importante y está bien. Va mucho más allá, es mucho más profundo. En Cristo tú y yo hemos recibido la grandeza y la dignidad de Dios. Por eso no podemos ni debemos andar en tinieblas, porque ahora tú y yo somos la luz del mundo. Dios ha disipado las tinieblas en nuestra vida. El resplandor de la gloria de Dios vive en tu interior, hermano, en tu interior, hermana, en mi interior. No podemos opacar, no podemos hacernos un eclipse nosotros mismos. Dile al que tienes al lado, mi carne es un eclipse que tapona el resplandor de la gloria de Dios en nuestra vida. El día que Dios te hizo nacer de nuevo, ese día resplandeció la luz del Señor sobre ti. Por eso es tan importante que entendamos el nuevo nacimiento, porque es algo que no está muy bien entendido dentro de la iglesia. Esto es tremendo, esto es maravilloso. Si tú y yo somos la imagen de Dios y llevamos la imagen del Hijo, esto es algo que a mí me vuela la cabeza, no sé si a ti. Es algo impresionante. Mira lo que dice Pablo. Pablo dijo, espérate que se me ha ido esto. Está aquí el texto, mira. Pablo dijo, ¿lo tienes ahí, Marcos? El siguiente texto. Sí, está 2 Corintios 4:7. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro, ¿dónde? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Me encanta este texto, porque lo que nos está queriendo decir Pablo aquí es que Dios introdujo su luz en este barro que soy yo. En este cuerpo introdujo su luz para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, los hombres. A ver cómo te explico esto. Por ejemplo, cuando tú te tomas un buen café, ¿cuántos sois cafeteros? Cuando tú te tomas un buen café en un sitio y vas a decirle a alguien, ¿qué le dices? Que el café está bueno, ¿no? ¿Quién se lleva la gloria, el café o la taza? ¿Entendemos, verdad? O sea, lo que tú aprecias es lo que está dentro. La taza te puedes acordar del diseño un poco, y hay tazas bonitas, y hay franquicias que hacen una birria de café y su énfasis está en el vaso. No quiero dar nombres, ¿no? Porque te ponen el nombrecito. Entonces va todo el mundo por el vaso. En vez de ir, va por la marca, va por el vaso, por lo que presenta, en vez de ir por el café. Pero realmente, en tu vida y en mi vida, lo más importante es lo que Dios ha puesto en nosotros. Y la gloria toda es de Él. Nosotros somos simples vasos que tenemos que estar limpios para poder reflejar su gloria en nuestra vida. Gloria a Dios. Fíjate, aunque en Adán somos polvo, en Cristo somos gloria. ¿Te das cuenta de esto? En Adán dice la palabra que polvo eres y al polvo volverás. Pero Cristo nos dice, tú eres mi hijo amado. En Cristo somos hijos amados. Tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Aleluya. Es todo por la obra que Cristo hizo. Dile al que tienes al lado, en Cristo he recuperado la imagen de Dios. Ahora vamos al siguiente y último punto de esta enseñanza. Las cosas viejas pasaron. El 7. La naturaleza restaurada. Este es el último punto de esta enseñanza. Dice el Nuevo Testamento dice que antes de nacer de nuevo, dice Efesios 2:3, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjate la expresión por naturaleza. ¿Qué significa la palabra naturaleza? Significa el conjunto de características de un ser vivo o de una cosa en las cuales el ser vivo o la cosa no pueden intervenir. Tú no puedes cambiar tu naturaleza. ¿A qué no? ¿Alguien puede cambiar su color de ojos? ¿Alguien puede cambiar su estatura? Dice la palabra que aunque nos empeñemos en añadir un codo, ¿no? Es imposible. Nadie puede cambiar. Tú y yo no podemos cambiar nuestra naturaleza. Es decir, nosotros no podemos intervenir por nosotros mismos para cambiar nuestra condición pecaminosa.
porque esa condición es algo, es una naturaleza en nosotros, es algo intrínseco, o sea, propio de nuestra naturaleza carnal. Y aquí es donde entra en acción Cristo, porque es su obra redentora, es la que hace posible la nueva naturaleza en nosotros. Mira esta diapositiva, dale a la siguiente. La obra redentora de Cristo, antes que éramos enemigos por naturaleza, ahora somos amigos por naturaleza. Antes éramos hijos de ira por naturaleza, ahora somos hijos de Dios por naturaleza. Amén. O sea, el nuevo nacimiento es cuestión de naturaleza. ¿Te das cuenta? Algo en lo cual nosotros no intervenimos. Lo único que hacemos es recibir esa nueva naturaleza cuando decidimos entregarle nuestro corazón al Señor. O sea, el nuevo nacimiento es cuestión de naturaleza. Algo en lo que nosotros no intervenimos. Nosotros no hemos creado, pero sí lo recibimos. Amén. Aleluya. Fíjate lo que dice Pedro. Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina. Y dice también porque fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, mira lo que dice Pablo en Colosenses 3:10. Colosenses 3:10 dice que llevamos la imagen del que nos creó, refiriéndose al hombre nuevo. La Biblia le llama al hombre nuevo, ¿cómo le llama? ¿Sabéis? A ver quién me ayuda. El nuevo hombre, la simiente incorruptible, Cristo en nosotros, Cristo formado en nosotros. Amén. Hay muchas maneras en que se refiere la Biblia a ese nuevo ser que es creado en nosotros. Hasta que esa naturaleza no llega a nosotros, no llega a lo demás. Y esto es muy importante que lo entendamos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto, Josué? No existe cristianismo sin nacer de nuevo. Puedes tener un convencimiento, puedes tener una amistad, tú puedes venir aquí, congregarte y que te guste el mensaje, que te encuentres a gusto aquí entre nosotros, pero si no has nacido de nuevo no hay cristianismo. No existe. Es, digamos, intentar vivir de una forma estoica algo que no algo que no está vivo dentro de nosotros. Necesitamos nacer de nuevo, no hay cristianismo sin nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, Dios pone en el hombre una nueva persona. Dile que tienes al lado, un nuevo ser. Y ojo con esto, yo quiero que tú entiendas esto bien. Pone un nuevo ser en nosotros y no estoy diciendo que nuestro ser está dividido. No quiero decir eso. No está dividido. No nos confundamos porque podemos caer en esa filosofía del dualismo. ¿Habéis visto este símbolo? Del yin y el yang, que algunas veces veo a los críos con eso colgado y digo, madre mía. Pero bueno, tampoco pasa nada. Pero no nos confundamos porque podemos caer en esta filosofía del dualismo, filosofía que explica la realidad por la acción, combinada de principios diferentes e encontrados. Por ejemplo, materia y espíritu, cuerpo y alma, el bien y el mal. Claro, ¿qué pasa? Que el yin y el yang dice que todos tenemos una parte mala que tiene algo bueno y todos tenemos una parte buena que tiene algo malo. Por eso está el puntito, ¿veis? Eso es lo que quiere decir. Pero ¿qué pasa? Que hace como una diferenciación. Cuando tú haces algo malo no eres tú, es tu parte mala. Cuando haces algo bueno tampoco eres tú, es tu parte buena. Entonces eso es un error. No me estoy refiriendo a eso. Aunque también sabemos que nosotros somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, porque así nos hizo Dios físicamente. En realidad, aunque somos así, no estamos separados. O sea, aquí habéis venido todos, ¿no? Y seguramente ha venido tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. O algunos ha dejado el alma afuera. Ojalá nos dejáramos el alma afuera más de una vez. Pero ¿cuánto nos deja el alma? ¿No? ¿Ha venido tu espíritu solo? No. Venimos todos, ¿verdad? No estamos separados. Por eso cuando hablo de un ser nuevo, estoy refiriéndome a una naturaleza espiritual que pone Dios en nosotros. De hecho, esa naturaleza espiritual que pone Dios en nosotros, ese nuevo ser, es en el único que puede venir a morar el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no puede venir a morar a nuestra carne. Por eso no, si no hay nuevo nacimiento, ahora vas a
esto conforme vayamos. Por eso cuando hablo de nuevo estoy refiriéndome a una naturaleza espiritual que pone Dios en nosotros. Ya tenemos la carnal. Con esa nacemos de serie. Dile que tienes al lado, con esa nacemos de serie. Pero Dios en el nuevo nacimiento pone una nueva naturaleza en nosotros. La carnal viene de serie. Ahora, cuando por tu naturaleza carnal pecas, cuidado con esto, porque me ha pasado con jóvenes, ¿no? Ah, pastor, vale, ok, ahora entiendo, yo he nacido de nuevo y como tengo dos naturalezas, tengo la naturaleza espiritual en mí, la naturaleza carnal, pues cuando peco es que es la carnal. Como echándole la culpa, ¿no? A la carnal. Pero el que peca eres tú, cabezón. Por eso, cuando por nuestra naturaleza carnal pecamos, el que peca eres tú, el que peca soy yo. Aunque sea un hombre que ha nacido de nuevo y por lo tanto soy un hombre espiritual, pero si peco por mi naturaleza carnal, pues estoy pecando yo, no peca el vecino de enfrente, ni peca mi naturaleza carnal, peca la persona, porque somos una sola cosa. Ahora, ¿la buena noticia cuál es? La buena noticia es que ahora mora en nosotros el Espíritu de Dios, porque tenemos ese nuevo hombre. Entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Por eso sin nuevo nacimiento no hay. No hay vida de Dios. Y hay mucha gente, yo he visto en las iglesias gente que está en la gente, viene, simpatizante, vuelvo a repetir, le agrada el mensaje, o está casado con una cristiana o con un cristiano, y viene y tal, jaja, hola, ¿qué tal? Es muy simpático y todo eso, pero yo me doy cuenta que no ha nacido de nuevo. Yo a esa gente le hablo como si no fueran cristianos. O sea, bien, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Como para ganarlos. Pero no le hablo cosas que quizás tú puedes percibir por el Espíritu. Porque te das cuenta que no han nacido de nuevo. O que han estado ahí, pero ahora no están y se han ido. ¿Quién sabe? ¿No? Solo Dios lo sabe. Pero muchas veces pasa eso en las iglesias. Hay gente que no ha nacido de nuevo. Ahora, dile al que tienes al lado, en nosotros está la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Ahora, quiero que veas algo interesante. En el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo venía sobre, digo conmigo, sobre los profetas. Por ejemplo, cuando tú lees, estaba leyendo yo Jueces ahora, porque estamos leyendo el libro de Jueces y dice que cuando el Espíritu del Señor, por ejemplo, dice vino sobre Sansón. ¿Te das cuenta? Dice que vino sobre Sansón. Luego dice que vino sobre Gedeón, que vino sobre Jefté. También, por ejemplo, el Espíritu Santo del Señor vino sobre David, ahí en 1 Samuel 16:13. Entre muchos otros, hay muchos textos que dicen que el Espíritu Santo venía sobre una persona. Di conmigo, sobre. Es muy raro ver una expresión en el Antiguo Testamento que diga en, como algo que fluye desde adentro, refiriéndose a la comunicación del Espíritu Santo en la vida de un hombre. Pero en el Nuevo Testamento es diferente, porque Dios prometió morar en nosotros. Y esto es posible porque Dios puso dentro de nosotros, como he dicho antes, un corazón y un espíritu nuevo y recto, tal como lo anuncia Jeremías. Mira, quiero que veas esta imagen. Sobre el coche, en el coche. O sea, antiguamente, en el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre. Pero ahora el Espíritu Santo está dentro. ¿Y quién es el que conduce el coche? El que está dentro, ¿verdad? Ahora el Espíritu Santo puede conducir nuestra vida, si le dejamos. Ahora, el Nuevo Testamento, como he dicho, es diferente porque Dios nos prometió morar. Y mira lo que dice Jeremías. El Espíritu Dios anunció en Jeremías 31 al 34 y en Ezequiel 11, 19. Mira lo que dice Jeremías. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré ¿dónde? En su corazón. Y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande.
dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora, dice Ezequiel 11:19, todos conocéis ese texto, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. ¿Ves? Como el Señor ya anunció que Él iba a poner algo, iba a crear un nuevo ser dentro de nosotros para recibir al Espíritu Santo. Dice que Dios promete poner su ley, hemos leído, en nuestra mente y escribirla en nuestro corazón. Por eso dice Gálatas 5 que contra los tales no hay ley. Contra los que viven en el Espíritu no hay ley. ¿Por qué? Porque no, si tú vives en el Espíritu, no necesitas ley, porque estás caminando en el carácter de Cristo. La palabra dice que, esto es algo también muy interesante, en 1 Corintios 15:45 dice que en Adán somos alma viviente, di conmigo, alma viviente, pero en Cristo somos espíritu vivificante. Ahora, fíjate Adán versus Cristo. Mira, en Adán somos alma viviente. Alma viviente es una vida que hemos recibido, pero que se acaba cuando morimos. Como dice Job 12:10, ¿no? Dice, espíritu vivificante, ¿qué es? En Cristo, espíritu vivificante. Es un espíritu que tiene vida latente en sí mismo, que la puede impartir y que la puede retener porque Cristo no muere. Esa es la vida que tú y yo hemos recibido. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una distinción entre el aliento de vida que heredamos de Adán y el espíritu nuevo que recibimos de Cristo. Esta nueva naturaleza solamente la poseemos los creyentes que hemos nacido de nuevo. Juan habla bastante de los que han nacido de Dios y dice que únicamente estos aman. Contrario a los que no han nacido de Dios, dice 1 de Juan 4:7, mira. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Ahora, ¿de qué amor está hablando? Está hablando del amor ágape. Ese amor es un fruto del Espíritu. Ese amor, si no has nacido de nuevo, no lo puedes tener. Yo siempre digo que no es lo mismo querer que amar, porque el que quiere algo quiere. Pero el que ama, ama sin esperar nada a cambio. El amor quizá más parecido a este amor ágape es el amor que una madre o un padre siente por un hijo. Yo creo que el Señor nos dejó una pincelada para que podamos entender un poco cómo es su amor. Es un amor que se da sin esperar nada a cambio. Ahora, ¿por qué no pueden los que no han nacido de nuevo dar ese fruto? Porque es un fruto del Espíritu. Tú amas porque has nacido de Dios. Porque eres creado en la naturaleza de Dios y Dios es amor. Así que hemos recibido el fruto de la unción santa de Dios. Por eso yo te animo y me animo a mí mismo a que permanezcamos en esa unción, porque el que tiene la unción, hemos leído ahí, que no tiene necesidad de que nadie le enseñe, porque la misma unción le enseña. Esa es la unción del Espíritu Santo. Una vez le escuché al pastor Héctor Rocha una frase que enseguida hice mía. A los que andan en el Espíritu, nada les pilla por sorpresa. Amén. ¿Cuántos quieren andar en el Espíritu? Si tú ves cómo Dios habla a sus amigos siempre, aquellos que viven en el Espíritu, que viven para Él. Ahora, quiero aclarar algo importante, porque a veces hay mucha controversia con esto y hay mucha, no controversia, pero sí no entender bien, ¿no? Y estamos aquí para ir aprendiendo. Algo importante, el hecho de que el creyente no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo no quiere decir que no haya nacido de nuevo, porque muchos confunden esto. Piensan que los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo o hablan en lengua es que no han nacido de nuevo. No. O sea, o que alguien, un cristiano que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo es un cristiano de segunda clase. No es en absoluto. No tiene nada que ver. Una cosa es nacer de Dios y otra cosa es ser bautizado con el Espíritu Santo. Y sobre este tema quiero abundar más adelante, pero es necesario que primero establezcamos las bases para entender las bendiciones del Espíritu Santo, lo cual es parte imprescindible de la vida del Espíritu. Así que mi intención en esta serie, que termina hoy, es que podamos ver este principio. Mira, que te quede claro esto. Si no te queda claro nada, me da igual. De las 200 y pico, yo lo diré,
bueno, diapositiva, gracias. Principio que resume esta enseñanza. Debido a que la primera creación fue dañada como consecuencia del pecado, Dios tuvo que enviar a su Hijo para crear de nuevo todas las cosas. ¿Cuántas? Todas las cosas. Y hemos visto el paralelismo, lo vimos la semana pasada, y la similitud que existía entre la primera creación y la segunda creación. Pero muchas veces la gran problemática que tenemos en la iglesia para entender en plenitud la nueva creación y la vida del Espíritu es que hemos interpretado el nuevo nacimiento como algo alegórico, no como una realidad. A mí me pasaba esto. Yo oía en la iglesia el nuevo nacimiento, y es como cuando oyes la Santa Cena. Es algo que parece algo alegórico, algo que es una metáfora de algo, pero no entiendes. Nos pasaba como a Nicodemo, siendo el maestro de la ley, cuando Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo, y dice, ¿qué es eso de nacer de nuevo? Y lo oyes y tú dices, sí, pues sí. Y te tiras años de la iglesia sin entender eso y creemos que es algo alegórico. Pero la Biblia nos enseña que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue, y que la ley y el Antiguo Testamento tienen la sombra, digo conmigo, la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, dice Hebreos 10.1. ¿Qué quiere decir esto? Mira, Hebreos 10.1, cuando dice que el antiguo pacto tiene la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas. ¿Qué es lo que tiene ahí? El antiguo pacto tiene la sombra, pero la imagen, ¿quién son? Ellos, ¿verdad? Y estás viendo su sombra ahí en la imagen. O sea, ¿qué quiero decir con esto? La realidad no está en el tipo. ¿Os acordáis cuando Pablo dice que Adán es un tipo o figura del que había de venir? ¿Os acordáis o no? Dice que es un tipo, pero la imagen no está en Adán. La imagen no está en el tipo, sino en el antitipo. El antitipo es la imagen real. O sea, Pablo dijo que Adán era un tipo, una figura del que había de venir, Jesús. Entonces Jesús es el antitipo. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, no? O sea, ¿cómo? Aplicando. Podemos decir que Adán tenía la sombra de los bienes venideros, pero en Cristo está la imagen misma de las cosas. ¿Amén? O sea, la iglesia por años ha cometido el error de ver e interpretar la nueva creación como un símbolo o como una sombra y no como lo que es la imagen misma de las cosas. ¿Estás entendiendo, verdad? Esa fue la gran equivocación, por ejemplo, del pueblo de Israel, que solo pudieron ver las letras de las Escrituras y no pudieron ver el espíritu de las Escrituras. Se cubrieron con la sombra. Con la sombra. Y la sombra que hizo oscurecer sus ojos y no fueron capaces de ver a la imagen cuando estaba entre ellos. Y eso es lo que pasó, que se cubrieron con la sombra y la sombra oscureció sus ojos para que no vieran la imagen misma de las cosas. Esa imagen es Jesucristo, la luz que disipa la sombra y muestra la imagen verdadera. Cristo Jesús. Israel será restaurado cuando puedan mirar, dice, con quien tropezaron. Dice Romanos 9:32, no sé si está ahí. Romanos 9:32. Sí, mira lo que dice. Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, la sombra, en lugar de confiar en Él, en la luz, en la imagen. ¿Te das cuenta? O sea, trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, que es la sombra, en lugar de confiar en la imagen misma de todas las cosas que es Cristo. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios los advirtió en las Escrituras cuando dijo, pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer. Pero todo el que confía en Él jamás será avergonzado. Me hace mucha gracia, porque emplea la palabra tropezar. ¿Y qué pasa cuando estamos en sombra o en penumbra? Cuando no hay luz. ¿Te has tropezado alguna vez en la cocina cuando has entrado? El otro día me di yo con no sé qué había dejado mi hijo, mi mujer en medio, y un poco más y me salto una uña del pie. Y dije, gloria a Dios, aleluya, en las alturas. Pero cuando no hay luz, tropezamos. Y el pueblo de Israel tropezó porque no supo ver la luz. Se quedó en las sombras y no supo ver la imagen misma de las cosas, que era Cristo Jesús. Pablo dijo que el velo se quitará cuando se conviertan al Señor. Dice 2 Corintios 3:16.
En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo, digo conmigo, la sombra, es quitada. ¿Estás viendo esto? Cristo es la luz. Aleluya. Ahora, el peligro al cual nos exponemos en la iglesia cuando interpretamos la nueva creación como una sombra y no como una realidad, no es que perdamos la luz que hemos recibido, sino que solo la vemos parcialmente. ¿Entiendes, verdad? Y necesitamos verla. Una cosa es ver por un espejo. Mira esta diapositiva. ¿Sabéis? Cuando Pablo habla de espejo, está refiriéndose a los espejos de ese momento, de ese tiempo, que eran espejos bruñidos en bronce. No sé si habéis visto el otro día, por ejemplo, en la película de en el capítulo de Chosen, sale la mujer del sumo sacerdote Nicodemo mirándose en un espejo y es un espejo de bronce. Entonces no se ve la imagen nítida. Ella ve su silueta, pero no se ve bien, se intuye. O sea, por eso dice, una cosa es ver por un espejo oscuramente, dice Pablo, y otra es ver cara a cara. Y Dios quiere que miremos a cara descubierta su gloria. Si los creyentes no entendemos la naturaleza de la vida que hemos recibido, jamás la vamos a poder vivir en plenitud. Si la vemos oscuramente, si no la vemos con nitidez, si no vemos la luz de Cristo, si no vemos a Cristo con nitidez, es imposible que podamos vivir en plenitud la vida que Dios nos ha dado. Por ejemplo, ¿cuántos tenéis un smartphone? Todos tenemos un smartphone, ¿verdad? Pero imagínate que el smartphone es la vida que hemos recibido de Dios. Y yo a veces no le sacamos partido a todo lo que podemos llegar a hacer con un smartphone. ¿Por qué? Porque no sabemos. Porque no tenemos entendimiento. O sea, como he puesto ahí, ¿sabes todo lo que puedes hacer con él? El otro día mi hijo Aarón me dice, papá, ¿por qué estás haciendo esto así? Si lo puedes hacer con el móvil, así de rápido, pum, pim, pum. Digo, madre mía. ¿Y esto del Bizum qué me dice? Antes decía, venga, mañana te doy los 10 euros, no sé qué. ¿Qué? Claro, con el chum, chum, pum, con el Bizum, rápido. Y eso lo puedo hacer con mi teléfono móvil. Oye, pues con la vida del Espíritu nos pasa igual. Muchas veces no sabemos todo lo que podemos llegar a ser o hacer en esa vida sobrenatural que Dios nos ha entregado. Así que todo lo que hemos recibido en el nuevo pacto posee la naturaleza de Dios. Dile al que tiene lo que hemos recibido tiene la naturaleza de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? ¿Dios qué es? Aparte de amor. Es espíritu. Dios es espíritu y el nuevo pacto también es espiritual. O sea, no, vuelvo a repetir, no existe cristianismo sin vivir en el espíritu. Vivir el cristianismo en la carne es vivir en las sombras. No es vivir en la luz. Es vivir un cristianismo a trancas y barrancas, donde hay carne, donde hay todo lo que la carne representa, donde huele mal, porque la carne huele mal, donde hay envidias, donde hay rencillas, donde hay búsqueda de no sé qué y de no sé cuántos. Pero los que vivimos en el Espíritu somos guiados por Dios. En esta dispensación de la gracia, Dios se ha dado a sí mismo. Esto es lo más maravilloso, escucha bien esto. Mira, en el nuevo pacto Dios se ha dado a sí mismo. ¿Qué es lo que nos ha dado? Nos ha dado su Hijo, nos ha dado su Espíritu, nos ha dado su naturaleza, nos ha dado su imagen, nos ha dado su reino, nos ha dado su gloria y nos ha dado su vida. Aleluya, dar un aplauso al Señor. ¿Te das cuenta todo lo que Dios nos ha dado en esta segunda creación obrada a través de los actos de salvación de Cristo Jesús? Es impresionante. O sea, se ha dado a sí mismo. ¿Cuántos no le quieren dar su vida a Dios? Con todo lo que Él nos ha dado. Nos dio al Hijo, nos dio su Espíritu, su naturaleza, su imagen, su reino, su gloria y su vida. Amén, aleluya. Por eso Pablo dice, antes bien, 1 Corintios 2:9 y verso 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por la carne. No, ¿por qué? Por el Espíritu. Dios quiere que tú y yo sepamos lo que Él nos ha concedido. Pedro lo dice de esta manera. Dice 2 de Pedro 1, 3, 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Fíjate, nos han sido
dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¡Wow! Somos participantes de la naturaleza divina. Estas promesas las recibimos cuando nacemos de nuevo. ¿Amén? Recibimos las promesas cuando nacemos de nuevo, pero solamente cuando vivimos en el Espíritu las podemos disfrutar. Disfrutar todo lo que somos y todo lo que hemos recibido en la nueva creación que es en Cristo Jesús. Amén. Ahora ya termino con esto. Hay 3 tiempos importantes en la grandeza de la nueva creación. Y esto es algo precioso porque vas a ver algo muy interesante aquí. Mira, 3 tiempos en la nueva creación. Eternidad. En la eternidad fue cuando el Padre concibió esta segunda creación. Dios ya tenía un plan, incluso antes de la caída, los misterios de Dios. Luego otro tiempo fue en la historia humana, cuando el Hijo fue quien ejecutó la nueva creación. Y luego en el presente, donde está el Espíritu Santo, que es el que está realizando esa obra, el que está realizando esa creación nueva en nosotros. O sea, hay 3 tiempos importantes en la grandeza de la nueva creación. La eternidad, cuando fue concebida por el Padre, en la historia humana, cuando fue ejecutada por el Hijo a través de la redención, y en el tiempo presente, cuando el Espíritu Santo la realiza en nuestras vidas. Presente, ¿verdad? Ahora estamos en el presente. Este es el momento en el cual crea en nosotros la nueva criatura. Digo conmigo, el hombre nuevo, el hombre interior, la mujer interior. Amén. ¿Y te das cuenta qué bonito? Dale para atrás. ¿Te das cuenta? Porque ahí vemos las 3 personas de la Trinidad participando en la nueva creación. ¿Verdad? Como lo hicieron en la primera creación. ¿Te acuerdas en Génesis? Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, no dijo, hago al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza, sino ahí estaba la Trinidad. Por eso dijo en plural, hagamos a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Amén. Creo que hemos sentado las bases para que a partir de ahora, la próxima semana, podamos entrar al estudio de cuál o cómo es esa vida del Espíritu que Dios nos ha otorgado. Amén. Amén. Ponte de pie. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos. Queremos seguir aprendiendo a los pies del Señor, a los pies tuyos, Señor. Eres tan maravilloso, tu palabra es tan profunda, tan... Oh, gracias, Espíritu Santo, por revelarnos tu palabra. Te entregamos nuestras vidas y recibimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos de nuestros amigos de YouTube y dale un abrazo al que tienes al lado y Dios te bendiga, amado.